Bueno, estamos de vuelta. Qué bendición poder estar con ustedes, con cada uno de ustedes. Qué bueno que estemos unidos a través de la palabra de Dios. Como nuestro Padre Juan Alarcón Barrenechea, nuestro Padre en la carne, también hubiera querido que todos los hijos pudieran estar unidos en torno a la fe, en torno a la palabra de Dios. Vamos a orar al Señor, vamos a invocar su nombre, el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor, por quien tenemos entrada al Padre, quien nos redime del pecado, quien nos perdona de nuestras faltas, de nuestras falencias, pecados, y nos da la vida eterna. En el nombre de Jesús vamos a orar. Padre nuestro, Padre amado, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia, pidiendo que tú estés en medio de nosotros, con cada uno de nosotros en este momento. Unidos, Señor, a través de este medio tecnológico. ¿Quién lo hubiera pensado, Señor, que con el tiempo íbamos a estar así congregados? Pero te doy gracias, Padre, por esto, porque a pesar de todo lo que sucede en este mundo, podemos nosotros tener comunión contigo y los unos con los otros. Pedimos tu bendición, Padre, y atamos todo espíritu inmundo, toda obra del diablo, todo poder de tinieblas, todo aquello que quiera impedir que podamos predicar y enseñar tu palabra y estar en comunión los unos con los otros. Bendice, Señor, esta banda ancha, bendice, Señor, lo que estamos haciendo en estos momentos, Señor, que sea para tu gloria, para tu honra y para la gloria del santo nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Bien. Y hoy día tenemos un tema que es práctico, es netamente práctico, pero al ser práctico también trae bendición cuando nosotros practicamos, cuando vivimos la palabra del Señor, cuando hacemos la palabra del Señor nuestra norma de fe y de conducta, como dice los principios cristianos, los principios de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta. Así que hoy día tenemos una palabra que habla un poco acerca de este gran problema que tiene el ser humano a través de todos los tiempos. El ser humano tiene problemas con lo que se llama la obediencia a Dios, la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a los principios de Dios. Y es que el hombre siempre, su corazón sin tener a Jesús es de continuo al mal. El hombre siempre quiere hacer lo que él quiere porque su corazón es rebelde cuando no está Dios dentro de él. Y esa rebeldía lo lleva a la perdición, lo lleva a la muerte, lo lleva a la oscuridad, a las tinieblas, al fracaso como persona, como familia, como ciudad, como pueblo, como nación. Porque cuando una nación también se aparta de Dios, hay graves consecuencias a raíz de que el enemigo toma el control. Y el enemigo no trae nada bueno para los hijos de Dios, nada bueno para la iglesia, nada bueno para su familia, nada bueno para usted en forma individual, en forma personal. Y bueno, quiero recordar cuando en los tiempos que estudiamos el libro de los jueces y antes vimos el ciclo de la
del pueblo de Dios en ese tiempo, en el tiempo de los jueces, que era un ciclo que se volvía a cumplir una y otra vez. Y el pueblo de Dios cometía esos pecados y venía después ese ciclo que producía que Dios tenía que enviar un castigo, y después del castigo Dios tenía que enviar un libertador, y después de enviar el libertador nuevamente el libertador dejaba su función y el pueblo nuevamente volvía a hacer lo malo. Y vamos a ir ahí a Jueces, en nuestra Biblia, en Jueces 17:6. Dice: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, eso pasa cuando llega la anarquía a una nación, llega la anarquía a un pueblo, se produce ese estado espiritual que cada uno hace lo que bien le parece. Y eso sucede también en el día de hoy, cuando vemos que esto se vuelve a repetir también una y otra vez. El pueblo hace lo que bien le parece. Voy a poner musiquita, por eso me estoy distrayendo un poco, aunque es nuestra música normal, nuestra música que la hemos escogido como nuestra música del programa. Entonces, esto viene desde el principio de la creación. Allá cuando Satanás se rebeló, se levantó contra Dios y puso este principio de anarquía, de rebelión, donde ellos no quisieron tener a Dios ni tener la ley de Dios para regirse, y se apartaron de los mandamientos de Dios, se rebelaron contra Dios. Una rebelión que abarcó la tercera parte de los ángeles, y que eso hizo que también después, a causa de esa rebelión, Satanás quisiera hacer caer al hombre en esa rebelión, como la vemos ahí en Génesis capítulo 3, versículo 1, con que Dios os ha dicho. Entonces, el primer principio de la obediencia a Dios es quebrantado cuando el hombre se rebela contra Dios, se rebela contra sus principios, se rebela contra su ley y quiere hacer sus propios caminos, quiere construir su propia senda. Como dice, leí ahí un libro o parte que habla de la nueva constitución al estilo chileno, y la plurinacionalidad que escribió Salvador Millaleo, que él es comunista, pero ahí escribe su versión, su visión. Entonces nosotros también tenemos nuestra anarquía y nuestra rebelión al estilo chileno, a nuestro estilo, a nuestra forma, como Israel también tenía la rebelión a su estilo, a su forma de pensar. Entonces dice: en aquellos días no había rey en Israel, no había autoridad, no había gobierno,
y cada uno hacía lo que bien le parecía. Este concepto, vamos a ver un poco aquí un dibujito, pero de los tiempos, el cronograma, ahí lo vamos. Ahí sí, no le había puesto audio, ahora tiene audio. Bueno, en esa época de el año 1100 antes de Cristo aproximadamente fue el periodo de los jueces, y estos jueces gobernaron Israel. No había rey, entonces se levantaba un juez, y el juez dirigía al pueblo de Israel. El juez gobernaba de parte de Dios como la autoridad espiritual y como la autoridad política. Pero el rey, es decir, el juez, se moría y el pueblo llegaba de nuevo a la anarquía. El pueblo de nuevo se apartaba de Dios. El pueblo de nuevo volvía a la idolatría. Y Dios tenía que castigarlos porque es una consecuencia del pecado, de la idolatría, que viene la maldición. Y esa maldición trae dolor, trae angustias, trae hambre, trae que sean conquistados por otros pueblos que solamente les quitaban lo que tenían que comer. Y Dios tenía que levantar otro juez para que gobernara el pueblo de Israel. Bueno, ya vieron ese organigrama, ese cronograma, y ahí se dan cuenta que en el periodo de los jueces fue cuando Dios les levantaba jueces que gobernaban el pueblo de Israel. ¿Qué jueces famosos, por ejemplo, tenemos? A Débora y Barak, tenemos a Sansón, tenemos a Samuel y a Yefté, jueces famosos. Y Josué también fue un juez de Israel. Entonces hubieron jueces famosos, pero hubieron más jueces y también hubieron periodos sin jueces. Produjeron esta anarquía, más o menos desde el 1400 al 1050 sucedió esto, antes de Cristo. Entonces, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y tampoco había sido nombrado rey en Israel todavía. Si el primer rey de Israel fue Saúl, que sabemos que fue porque le pidieron a Samuel que les levantara un rey como los demás pueblos. Solamente ahí aparece el tiempo de los reyes de Israel, que fue un tiempo muy complicado, y todos los reyes también fueron pecadores, y quizás uno de los mejores fue David, pero también David aparece en la palabra de Dios que pecó contra Dios, pero David tenía un corazón que se arrepentía de verdad y se humillaba delante de Dios. Aún así eso no lo justifica, solamente Dios lo amó y lo perdonó en su infinita misericordia. Pero todos los demás jueces, incluido Salomón, fueron reyes, incluido Salomón, fueron pecadores y practicaron la idolatría, practicaron lo que Dios aborrecía.
Y lo encontramos ahí en Primera de Samuel 15:23. Hay una palabra, la vamos a ir a ver. Primera de Samuel 15:23. Hay una palabra de parte de Dios, dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová tu Dios, de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esa es la palabra que recibió el rey Saúl a causa de su rebelión. La rebelión significa rebelarse contra Dios y desobedecer sus mandamientos. Entonces, porque el rey Saúl desobedeció y practicó un pecado que no debería practicar, que es invocar a los muertos y ocupar el lugar del sacerdote, porque a él no le era permitido hacer sacrificios ni tomar el lugar de a quien Dios había levantado en ese tiempo, que era el lugar de Samuel. Por eso fue echado del reinado el rey Saúl, porque él amó el dinero, amó los animales que Dios le había mandado que no tomase, que eran anatema, que no dejara nada ni nadie. Sin embargo, él dejó a algunos reyes y guardó lo mejor del ganado para él. Y después le mintió al profeta cuando dijo que había reservado eso para hacer sacrificio a Dios. E hizo sacrificio antes y no esperó que llegara el profeta Samuel para hacer el sacrificio, quien era en ese tiempo estaba elegido por Dios como juez y como sacerdote y profeta. Entonces muchas veces nosotros, no me quiero ir todavía al tiempo presente, pero creo que Dios ve tan abominable el pecado de la rebelión y tan abominable la idolatría, y en ese nivel coloca también la rebelión. Y muchas veces la rebelión está inspirada en principios que no son de la palabra de Dios, en principios que llegan desde fuera y que permean a los hombres, a los hijos de Dios, mostrándoles un camino errado, un camino equivocado. Tal como el rey Saúl, a él no le correspondía hacer algunas cosas, y se tomó la atribución, la autoridad por el hecho de ser rey. Entonces eso es rebelión. La rebelión es rebelarse y creer que uno puede ser el hoyo del queque, como se dice, y la última Coca-Cola del desierto. Creer que uno es algo y que por ser algo uno puede pasar por encima de los principios de Dios, que puede estar por sobre la ley de Dios, y que la ley de Dios no le alcanza ni le toca, como muchos de los reyes de ese tiempo, que ellos eran prácticamente dioses y se erigían como dioses para sus pueblos. Y tenemos el caso de los faraones, y también en la época del Imperio Romano, que los que eran emperadores se proclamaban dioses, los césares. ¿Por qué? Porque ese es el espíritu del hombre, el espíritu del anticristo, el espíritu de todo aquello que se rebela contra Dios y contra su palabra, de poner al hombre
en el centro del universo, como lo ha hecho el humanismo y también este gran problema de la anarquía que se manifestó en el antiguo tiempo y también se está manifestando en el día de hoy. ¿Usted ha oído esa frase sin Dios y sin ley? Que mencionan muchos, incluso algunas barras deportivas. Esa es una máxima anarquista, una máxima de rebelión. Y esa idea es la que hoy día está tratando de poner en la mente de las personas Satanás, el diablo, cuando les enseñan ahora desde pequeños, desde chiquitos, que ellos no deben tener Dios ni tener ley. Hoy día los que salieron a quemar Chile, para ellos no hay Dios y no hay ley y no hay respeto por los demás ni por la propiedad de los demás. Y ahora quieren que les den indulto porque ellos, como son de una superioridad moral, y esa superioridad moral les hace estar por sobre la ley, que ellos son más importantes que la ley. Y eso es un concepto anarquista, un concepto donde el Estado no debe existir como tal, y el rechazo al gobierno político, y el rechazo a cualquier autoridad, una sociedad sin amo y sin soberano. Conceptos totalmente anarquistas en este tiempo. Una vez yo les dije a unos jóvenes que estaban sentados en una escalera y dejaban como medio metro para que pasara la gente en el metro. Yo les dije que no deberían sentarse en la escalera, que deberían dejar el espacio libre, y me miraron como bicho raro y me tiraron unos palabrazos. ¿Por qué? Porque esa es la generación que está produciendo hoy día esta idea anarquista, que tú estás por sobre todos los demás, que tu placer, el hedonismo, que tu felicidad, que tu realización está por sobre los demás, y no importan los demás, y tú eres feliz con lo que haces. Y eso, si usted se ponga a analizar todos los comerciales que están saliendo en este tiempo, que tú eres el más importante, que tú, lo que tú hagas, lo que tú sientas, lo que tú pienses es lo más importante, pero no se valora el concepto de sociedad, porque en sociedad todos los valores y principios que tengamos tienen que respetar también a los demás, y por eso que es necesario un marco valórico, es necesaria la ley, es necesaria la justicia, porque siempre va a haber alguien que va a querer dañar a los demás. Entonces eso produce que sea necesaria la ley, y la ley produce orden dentro del caos. Entonces el anarquismo quiere producir el caos para traer el orden, entre comillas, porque ellos plantean el orden sin orden, y eso es imposible. El hombre no es capaz de discernir el bien y el mal de manera clara, porque ya su conciencia se ha entenebrecido. Entonces las sociedades que hoy día respetan a los demás son las sociedades que van a sobrevivir, las sociedades que se van a poner a la cabeza de todo, pero no por la fuerza, aunque hay sociedades que tienen una forma de orden por la fuerza, lo cual tampoco es correcto, porque la autoridad debe estar sujeta a las leyes, o si no la autoridad se sobrepasa en sus funciones. Por eso existe una constitución. La constitución no es para controlar primeramente al pueblo, la constitución es para controlar primeramente a aquellos que detentan o son elegidos
para ejercer el poder en una nación. Y las leyes tienen que estar sujetas a los principios de la Constitución para producir el orden y para producir el bienestar en la nación mediante el respeto, mediante las normas y principios morales que deben seguirnos. Principalmente este concepto de anarquía, para ellos no hay moralidad, y para la moralidad es vista desde el punto de vista de ellos, lo que ellos creen bueno y lo que ellos creen malo, pero no en base a un concepto de moral superior como la palabra de Dios, como los 10 mandamientos que están en la palabra de Dios. Entonces, este concepto anarquía está llevando a los jóvenes hoy día a un estado de que ellos piensan que lo que ellos piensan es lo correcto. Con esto de lo que está permeando las mentes con el progresismo. El progresismo que no ve la verdadera moralidad que viene de Dios. Ellos quieren plantear una especie de Edén sin Dios y con la serpiente, porque ellos cuando escuchan la voz del diablo es porque le dan lugar a la serpiente, a Satanás, el diablo. Y estos jóvenes están creciendo porque en los hogares los padres no le han enseñado autoridad. Los padres los han dejado hacer lo que quieren, como se habla y se dice la generación de cristal. Entonces ellos piensan solamente que tienen derechos y que no tienen deberes frente a la sociedad. Por lo tanto se plantean con una mentalidad anarquista que uno no les puede decir nada, y porque si uno les dice algo son capaces de hacerte tirar el auto o de quebrarte las ventanas de tu casa o de golpearte, como lo hicieron con muchos jóvenes que el día después o los 2 días después intentaron limpiar la ciudad de Santiago y salieron los anarquistas, y estos anarquistas ilustrados que están en las universidades. Uno de ellos quería pegarle a un grupo de jóvenes que estaban pretendiendo limpiar y dejar ordenada la ciudad. Al final no se pudo porque esto entró en un caos, entró en una espiral de violencia donde ellos se sintieron señores, jueces y reyes en la ciudad, y donde andar de negro y ponerse un turbante, un tapabocas negro les hacía ser señores en la patria, antipatria de la bandera negra, de la bandera chilena negra. Hoy día leía que un joven había puesto esta bandera, la bandera negra, y él explicaba que su padre había sido llevado a una isla, que había sido torturado, que él tenía 10 años. La verdad es que yo no justifico la violencia de nadie, ni de dónde venga. Lo que sí no justifico es que destruyamos nuevamente el país y lo hagamos por una venganza, porque a mí me hicieron mal destruir esta nación donde unos pocos deciden por muchos. No fue la nación o el pueblo completo que hizo esto, fueron pocos, y lo hicieron con razones políticas justificables en ese tiempo, porque usted sabe que los que no tienen a Dios, ellos justifican la violencia, como los mismos que quieren ahora llegar al poder, ellos justifican también la violencia para llegar al poder. Porque dígame, una persona sin Dios en el corazón, sin temor a Dios en el corazón, y usted le pasa un arma a un joven de estos anarquistas, usted le da la autoridad y le pasa un arma, ¿qué va a hacer? Entonces
esa violencia viene de un corazón que tiene la ausencia de Dios. Y por eso se llegan a extremos, por eso se llega a esos niveles. Pero eso no justifica, porque a mí me hicieron esto, yo también tengo que aborrecer la patria, tengo que aborrecer Chile, tengo que aborrecer la bandera, tengo que aborrecer a los carabineros que ya no son los de ese tiempo. Entonces ese concepto de anarquía unido a una rebelión interna, una rebelión de querer destruirlo todo, porque a mí me destruyeron, como uno de los jóvenes entrevistados que era de este hogar del Sename, y tendría unos 14, 15 años, y él decía: a mí no me dieron nada, me destruyeron todo, entonces yo tengo derecho de destruirlo todo. Ese concepto el diablo está trabajando en las personas hoy día, en los jóvenes ineptos, faltos de entendimiento y de sabiduría, que están creyendo a estos principios o antivalores o antiprincipios, porque el Señor enseña la obediencia al Estado cuando este Estado está bien enfocado, cuando este Estado está procurando el bien. La palabra de Dios lo enseña. Entonces nosotros debemos sujetarnos cuando la autoridad nos está levantando contra la iglesia, contra nosotros, contra nuestra libertad de predicar la palabra. Pero alguien dirá: entonces ustedes los evangélicos hacen la vista gorda, si sucede algo mientras ustedes estén bien no les importan los demás. Yo quiero decirle que muchos cristianos evangélicos y protestantes estuvieron en las vicarías, y que la Vicaría de la Solidaridad nació de una iglesia protestante, y estuvieron ahí, estuvimos ahí algunos ayudando indirectamente para que esta violencia no lograra más dolor en ese tiempo. Pero yo les digo, a veces ahora es peor el remedio que nos están ofreciendo hoy día. ¿Cuál es el remedio? Volver a un estado totalitario del otro lado, como una venganza, para aplicar venganza, no inspirados en el bien de Chile, no como lo hizo Mandela. Mandela, cuando llegó al poder, no llegó a vengarse de aquellos que le tuvieron 25 años en la cárcel. Mandela llegó al poder para producir la unidad y el bienestar de su nación, y perdonó a aquellos que a él le persiguieron y que violaron sus derechos humanos. Entonces hay ejemplos de gente que buscó a través de la paz, como Gandhi, que proclamó una revolución sin armas, sin violencia, sin muerte. Entonces, el modelo de la vida y de la paz es mejor que el modelo de la guerra, de la destrucción, del anarquismo. Y ese anarquismo está infiltrado, el anarquismo político, que hoy día se goza de que haya caos para ellos llegar a imponer el orden, pero un orden que va a ser totalitario, un orden que va a suspender todas nuestras libertades. ¿Y por qué se lo digo, hermano? Porque hay hermanos que son muy ingenuos. Hay hermanos que no le preguntan a Dios sobre los tiempos que vienen. Hay hermanos que quieren hacer lo que ellos quieren, que tienen una anarquía espiritual porque no consultan a Dios ni al Espíritu Santo, sino cada uno hace lo que bien le parece. No consultan a Dios, no preguntan a Dios sobre quién depositar el voto, no preguntan a Dios sobre qué hacer con el poder que Dios le ha dado a través del voto. Incluso se abstienen de votar, se abstienen de emitir
ese voto y dejan todo en las manos de aquellos que quieren producir el caos, la destrucción y que quieren construir una sociedad utópica sin Dios y sin ley de Dios. Imagínense una sociedad sin Dios y sin ley de Dios. ¿A dónde llegaremos? ¿A dónde iremos así? ¿Seremos bendecidos? ¿Seremos prosperados como nación? ¿La Iglesia prosperará en este tipo de estado totalitario, anticristiano y antidios? Cierto que prosperaremos. Prosperaremos aquellos que tenemos la fe basada en el Señor. Aquellos que no vendamos nuestra primogenitura y no nos unamos a la gran ramera. Prosperaremos porque Dios es con nosotros, porque Dios es superior a todo poder, y la Iglesia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. La Iglesia siempre será victoriosa, pero aquella Iglesia que ama a Dios, aquella Iglesia que se sujeta al Espíritu Santo, aquella Iglesia que obedece los principios y mandamientos de Dios, no aquella Iglesia que hace cada uno lo que bien le parece, porque Dios llamará a cuentas a aquellos que hacen lo que bien le parece, porque eso no es el principio divino. El principio divino es que nosotros somos siervos de Jesucristo, obedecemos a Jesús, obedecemos sus mandamientos. Bien, mis hermanos, yo creo que Carlitos Ponce a lo mejor nos puede dar una clase de estos conceptos mucho más clara que yo, porque él es un hombre muy estudioso, muy entendido. Pero en este momento es su pastor el que le está predicando. Y quiero ser contingente, quiero hablar una palabra con respecto a los tiempos que estamos viviendo. No poder ponerme a hablar cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler. Y hay muchos que están haciendo eso. ¿Cuántos ángeles hay en la punta de un alfiler? En forma, podemos decirlo, como una exageración. Y no le dan una palabra al pueblo de Dios contingente a este tiempo, a lo que el pueblo de Dios necesita. Y el cristiano anárquico es aquel que no se sujeta a Jesucristo, simple. Y la palabra tiene clara su enseñanza ahí en Juan. Dice que nosotros debemos estar sujetos a la vid. Y todo aquel que no está sujeto a la vid se seca. Y aquel que se seca dice que viene el podador, viene el hortelano y corta aquellas ramas que están secas y las echa al fuego. Y es así, todo aquel que no se sujeta a Cristo pierde la vida espiritual y lo cortan y lo echan al fuego, hablando en forma retórica, que aquel que no se sujeta a Cristo no tiene la vida, aquel que no se sujeta a Cristo no tiene la nutrición espiritual que viene de Jesús. Y esto no es algo, vaya ahí, en el libro de Juan, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto es cortado y echado al fuego. Y eso es lo que habla Jesús, el Jesús del amor, el Jesús de la misericordia, el Jesús que murió en la cruz por nosotros, el Jesús que dio su sangre por nosotros. Por eso nosotros no seamos como aquellos que dicen Señor, no, Señor, Señor, y no hacen lo que Él nos manda. Porque eso es un pueblo que de labios honra al Señor, de labios alaba al Señor, pero su corazón está lejos de Dios. Por eso deja el pecado, abandona todo aquello que no agrada al Señor, aquello que no alaba al Señor, aquello que no está conforme a la palabra del Señor.
y purifícate, santifícate, acércate al Señor, ama al Señor con el primer amor, como cuando lo conociste, cuando tuviste conciencia y empezaste a amar al Señor con todo tu corazón. De nada servirá que tengamos todo el mundo si perdemos nuestra alma, si perdemos lo más valioso que es nuestra alma, si perdemos a nuestra familia, si perdemos a nuestros hijos que se van al infierno, que se vayan al pecado. Qué triste, qué doloroso. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, que Dios sea con todos ustedes y que empecemos a orar al Señor cuando tengamos que tomar una decisión importante, para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos muestre el camino, para que el Señor nos libre del mal, porque muchos conceptos que nosotros, o ideas que nosotros podamos tener aparentemente buenas, si no es la voluntad de Dios, nosotros no debemos transitar por esos caminos, aunque no sea pecado aparentemente, aunque sea algo bueno aparentemente, porque el Señor quiere que hagamos su voluntad y no la nuestra. Como muchos decimos cuando oramos por un enfermo, hágase, Señor, tu voluntad. Si tú quieres sanarlo, sánalo, y así nos lavamos las manos. Ojalá digamos, Señor, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en mi tierra, en mi corazón, en mi vida. No es fácil, hermano. Seguir a Jesús no es fácil. Amar a Jesús no es fácil. Implica a veces que tenemos que dejar muchas cosas, que dejar aquello que es natural y normal para todos los demás. Pero como nosotros somos hijos de Dios, a nosotros no nos es permitido hacer aquello que todo el mundo hace, pero que está en contra de la palabra de Dios. No porque todo el mundo lo hace, es bueno. Recuerde que una mayoría fue la que crucificó a Jesús. A veces que todos vivan en adulterio, en fornicación, no significa que usted tenga que vivirlo. O si todos roban o mienten, no significa que usted tenga que robar o mentir. Que Dios les bendiga, que Dios diga de nosotros, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y que el Señor abra los cielos también para nosotros y que traiga bendición sobre aquellos que deciden vivir conforme a la voluntad de Dios. Que Dios pueda abrir los cielos, tanto en lo espiritual, tanto en la salud, tanto en lo familiar, tanto en lo económico, tanto en el trabajo. Que Dios pueda abrir los cielos y que seamos hombres verdaderos israelitas. Quiere decir, un verdadero israelita era aquel que esperaba la venida del Señor. Que estemos esperando la venida del Señor y que no haya engaño en nosotros significa que nos apartemos de toda maldad, de todo pecado, de toda oscuridad, de toda anarquía espiritual. Recuerde que Ananías y Zafira hicieron algo bueno, pero no era conforme al corazón de Dios. Por eso dice que Satanás llenó el corazón de ellos. A veces en cosas aparentemente buenas es Satanás que está llenando el corazón y está haciéndonos tomar decisiones equivocadas, que no honran, que no glorifican a Dios. ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? Que el Señor nos libre, hermanos, de la anarquía, de la desobediencia, del pretender hacer nuestra propia ley y nuestra propia justicia y ser un anárquico espiritual sin Dios y sin ley de Dios en el corazón, que rechazamos la autoridad espiritual que puede estar sobre nosotros. Primero la autoridad de Cristo, porque ahí no erramos. Cuando tenemos a Cristo como nuestra autoridad, jamás vamos a errar.
Y si tenemos que sujetarnos a alguien humano, va a ser porque estamos primeramente sujetos a Cristo y sujetos a la verdad, y eso nos librará de todo error de seguir a hombres que nos pueda llevar a la oscuridad, a las tinieblas, al pecado, a interpretar las Escrituras de manera engañosa. Que Dios nos ayude en este tiempo, mis hermanos, a discernir mediante el Espíritu Santo lo que nosotros tenemos por delante, y lo más importante, a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Dice, el hombre que construye su casa sobre la roca es aquel que oye la palabra y la hace. Oír significa no solamente escuchar, significa oír, poner atención, y hacerla significa ponerla en práctica en nuestras vidas. Por eso a lo mejor a algunos no les gusta la forma que yo enseño, que yo predico. Porque yo hablo de la palabra de Dios y la autoridad que tiene la palabra de Dios para corregir. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es inspirada para corregir, para instruir, en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, nosotros busquemos a ese Dios bendito. Si algo no está en la palabra, si algo no es bíblico, si algo no es de acuerdo a la palabra de Dios, usted no tiene la obligación de hacerlo, ni de obedecerlo. ¿Se acuerdan de Jim Jones, que en Guyana llevó a una congregación de más de 1000 personas y todos se suicidaron? Él los llevó al caos, al abismo, al suicidio. ¿Por qué? Porque transgredió la palabra de Dios. Nosotros no somos llamados a seguir cosas humanas, carnales, sino a seguir la palabra de Dios. Y con eso no somos anarquistas. Si nosotros obedecemos a Cristo, obedecemos al Espíritu Santo, obedecemos a la palabra, nos transformamos en siervos de Dios, en hijos de Dios. Y nos transformamos en ministros de Dios, en servidores verdaderos de Dios. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Que Dios nos ayude a ser verdaderos israelitas en quien no hay engaño, y sobre quien los cielos estarán abiertos para nosotros. No significa que no haya de venir pruebas, porque Dios trata con nosotros, Dios nos procesa, pero tarde o temprano la bendición llega sobre los hijos que perseveran y que no abandonan el camino del Señor por los bienes temporales de esta tierra. Recordemos a Moisés, ahí que habla, que no amó el estar allá en el reino más grande de ese tiempo, con mayor riqueza, sino que despreció todo eso por servir a Dios y por obedecer a ese Dios que a él le llamó, ahí en el fuego que ardía y no se consumía. Y ese día él conoció a Dios, conoció al verdadero Dios, al Dios que le habían hablado sus padres, su madre, y se transformó en el gran libertador de su pueblo Israel. Dios puede hacer grandes cosas con nosotros cuando nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios, a obedecer la voz de Dios, y que comprobemos si esa es la voz de Dios verdaderamente en las Escrituras, porque las Escrituras también confirman la voluntad de Dios. Dios nunca dice nada que se contradiga contra su palabra que está escrita en la palabra de Dios. Y así Moisés emprendió ese camino.
despreciando los bienes temporales que le eran posible, que le eran naturalmente asequible, que él podía acceder a aquello y nadie lo hubiera culpado de ello. Sin embargo, él prefirió el camino de la pobreza, el camino del desierto, el camino de ser un cuidador de ovejas, el estar 40 años ahí en la soledad en el campo, teniendo tanto conocimiento, arquitectura, leyes y montones de conocimientos de la guerra. Sin embargo, ahí cuidando ovejas en el campo. Que Dios nos ayude a nosotros a tomar el camino de Dios. Que Dios procese en nuestras vidas. Cuando ese proceso madura, cuando Dios madura su proceso con nosotros, nosotros podemos servir mejor y podemos honrar el nombre de Dios en todo aquello que hagamos, como dice la palabra, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. A los anárquicos son como el tamo que arrebata el viento. Todos aquellos que proclaman estas ideas serán llevados por el viento y no sabremos más de ellos. Aquellos que votan por las leyes de aborto, por las leyes que van contra la palabra de Dios, no serán más, serán destruidos en el tiempo, sus familias desaparecerán, porque ellos serán como el tamo que arrebata el viento. Más los que seguimos la justicia de Dios permaneceremos para siempre. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias por hablarnos en este tiempo. Te pedimos que nos des la fuerza, que nos des la gracia, la sabiduría para caminar en tus caminos, para hacer tu voluntad. Que nos des esa sensibilidad de corazón y de espíritu para escuchar tu voz y para obedecerla y caminar por medio de la fe, como viendo al infinito. Oh Señor, aún sin saber dónde iba, Señor, Abraham caminó con Dios. Ayúdanos a caminar contigo y a andar en tus preciosos caminos. Bendice a mis hermanos. A cada uno que escuche esta palabra, tú les bendiga, les prosperes, les abras sus ojos y su corazón para entender la verdad de tu palabra santa. Gracias, papito, yo les bendigo a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.